un motor con un intercambiador de calor, entonces se refrigera con la misma agua de la cisterna, ¿no? Entonces tiene una salida, una derivación del agua de la succión y circula alrededor del motor. Entonces si la cisterna se queda sin agua, ese motor no se enfría, a veces en 5 minutos ese motor ya se estropea, se echa a perder. Y otra cosa es justamente cuando se arranca se tiene que verificar, tiene una salida en la línea de enfriamiento y tiene que ser la descarga visible y poder al alcance de alguien que pueda manipular, si está con mucha temperatura, cómo está funcionando, si se está enfriando o no el motor. Si no, si está atorado esa línea, también el motor se funde rápidamente. Entonces ese caudal también sería necesario, si van a usar motobomba, ese caudal de la línea de enfriamiento también hay que considerarlo para el pozo sumidero. Ha pasado algunos eventos de inundación porque no han considerado ese caudal. Entonces enfría y descarga y se inunda. Entonces, ¿El sistema de enfriamiento del circuito cerrado? No, tiene una descarga, es abierto. Pero hay uno, pero que enfría a otro sistema de... No, del motor, hablo del motor diésel, sí. Específicamente el motor. Tiene un loop de refrigeración que tiene una descarga. ¿Puede regresar la cisterna? La idea es que esté al alcance. Podría regresar la cisterna si se cumple, si deja un visor y se puede, está cerca de repente de la ventana de inspección para que pueda palpar, se pueda monitorearse que está refrigerando, ¿no? Lo ideal es que esté visible y alcance, ¿no? Que esté a la mano. Depende del modelo de motor. Eso habría que contratar. Puede ser de 50 hasta 50 o hasta más 80 galones por minuto. Hay unas bombas un poco grandes de 2.500 galones y su enfriamiento está alrededor de los 100 galones por minuto. Es bastante elevado, sí. Fue justamente un cuarto bomba que se inundó en una planta acá en Huachipa. No lo habían considerado. ¿Ok? Bueno, lo otro es que a veces también se corta la energía. Bueno, en otros sitios también se cortó la energía eléctrica. Obviamente ya no funciona la bomba sumidero y se arrancó la bomba. Otro error también, no están bien capacitados los vigilantes, arranca la motobomba en la noche, entonces el vigilante, como buen entendedor, desenergiza todo el cuarto de bombas pensando que se va a apagar la bomba y lo que ha hecho es apagar la bomba sumidero, entonces se rebalsa, ¿no? La motobomba sí, para apagarla es un poquito más complicado quizás de lo que suele ser una bomba eléctrica. ¿Ok? Vamos a avanzar un poquito más rápido porque tenemos que hablar algo de rociadores y de gavetes más o menos para completar el tema. ¿Ok? No sé si algún tema puntual quisieran ver. Esto ya son condiciones de funcionamiento. De repente un poquito el tanque diésel, si hablamos de motobomba, el tanque diésel normalmente la proporción es en base a la potencia del motor. Lo que manda la norma es 1 galón por HP de capacidad más 10%. ¿Ok? Ese es el volumen que se debe exigir como mínimo, pero es bastante frecuente. Bueno, sí sería bueno verificar porque si bien te venden la bomba listada, a veces ese tanque es de procedencia local. Entonces el proveedor a veces te vende un tanque que no viene de la misma fábrica de la bomba, ¿no? Entonces sí sería bueno validar el volumen. ¿Ok? Sí. ¿Los gases del motor? El escape del motor, sí, ese es otro tema que también se calcula. Según el fabricante, si en este caso es Clark, que es el más común, tiene un software para poder calcular o verificar el diámetro de la tubería de escape. Eso también ha pasado en varios proyectos. El proyectista solo consideró 4 pulgadas, 10 pulgadas y está descargando en el piso 15. Entonces el motor se ahoga. Claro. Entonces, dependiendo de dónde sea el escape, hay que calcularlo en realidad o hay que validarlo. ¿Sí? Porque si depende del recorrido, los quiebres, como es un fluido, ¿no? Entonces hay que calcularlo y determinar el diámetro necesario para que el motor trabaje adecuadamente. Normalmente si es Clark, como les comento, es una aplicación de la misma página web de Clark. Habla del exhaust, un calculador del exhaust, de la salida de escape y con eso se puede validar, ¿no? O como proyectista también le pueden solicitar al fabricante, tengo estos requerimientos de equipo, por favor, hemos estimado el tubo de escape, ¿no? Como referencia. Sería bueno porque ya han tocado muchos sitios que vamos para hacer el arranque de la bomba y el tubo de escape está de 1 pulgada, creo que le han puesto no lo han considerado, ¿no? El motor se ahoga y ya no tiene garantía de fábrica y le echan la culpa al proyectista. No, el proyecto está así, ¿no? En todo caso indicar ahí validar por el fabricante, ¿no? Para que lo tomen en cuenta. ¿No es mejor el ducto para el escape? También es otro caso, ¿no? Una consulta, sí. Las que van del tanque diésel a la bomba, ¿ya deben estar supervisadas? Me pasó un caso en una planta
¿De casualidad alguien dejó cerrar la válvula? Claro, se fregó, ¿no? Se quemó sí, exacto, la bombita de ratón, ¿no? Claro, en realidad no es obligatorio que esté, pero se recomienda que sean válvulas que se puedan precintar. Hay válvulas de bola que tienen un orificio para que lo precintes y lo asegures que se mantenga abierto, ¿no? Bolitas de ese diámetro supervisadas es un poquito difícil. Salud. ¿Ok? Las condiciones mínimas para que funcione es que esté lleno 2/3 de su volumen. Y bueno, estas son las condiciones, la lectura del voltaje de baterías, eso ya es básicamente inspección, la inspección semanal, ¿no? En el arranque semanal. ¿Ok? Las motobombas se arrancan semanalmente por 30 minutos. Quincenalmente, ¿no? Una vez al mes se recomienda que se arranque. Sí. Hay un tema que ocurre en casi la mayoría de los vecinos de estos condominios, multifamiliares. Sí. Vienen, instalan, ocupan y cuando le dicen que cada 30 días, cada 15 días tiene que probar la bomba, no quieren arrancar. Muy bien. Pero el recibo viene con un recibo de 2.000 soles, 3.000 soles. Claro, no lo quieren arrancar nunca más. Y no vuelven a meter mano. Claro, eso sí es bastante frecuente. Entonces, ese es el gran problema. Sí, realmente se debería tomar alguna previsión sobre eso, ¿no? ¿Qué hacen algunos? Contratan un grupo electrógeno, ¿no? Contratan un grupo electrógeno. Sí. Y se le sale pues, ¿cuánto? 500 soles, 400 soles. 1000 soles, sí. Más cómodo que y le sale más cómodo que. Y le sale más cómodo que lo que le viene al recibo de lo cobran durante 6 meses. que encima cobran 6 meses, ¿no? Sí. Hasta que. Claro. Sí, es cierto. Ese es por el pico de potencia. Eso los electricistas nos pueden dar un poco más. ¿Por qué? ¿No? Da cólera, ¿no? Pero ¿Y eso mensualmente que alquilar el grupo electrógeno? sí se debería, ¿no? O sea, el grupo electrógeno depende, ya si un arreglo te cobra más barato, ¿no? 500 soles, pero igual es un gasto considerable. Lo otro, bueno, cuando hacen eso, lo que sí tienen que verificar es la polaridad, ¿no? Porque a veces lo conectan al grupo electrógeno, el RCT, y después lo invierten y la bomba queda en sentido invertido de giro y ya no funciona. Así se ha verificado muchas veces con la transferencia, ¿no? ¿Ok? Con un fasímetro, claro, hay que dejar marcado para que lo puedan validar. Así es. ¿Ok? ¿Qué más? Las pruebas semanales. Acá hablaba, ¿no? Con motor eléctrico por 10 minutos y la diésel sí por 30 minutos, que es lo recomendado por un fabricante, ¿no? Bueno, esto avanzamos un poquito más rápido, ¿les parece? Ya, creo que ya vamos a tocar el tema de rociadores, ¿sí? Los rociadores automáticos realmente también es un tema bastante amplio, hasta más que las bombas contra incendios, así que vamos a tratar de avanzar lo más posible, ¿sí? Los rociadores, los sprinklers, rociadores automáticos, los vemos en muchos ambientes, en estacionamientos, en oficinas, en almacenes, en centros comerciales, ¿no? Cines, etcétera. Hay una gran variedad de ese tipo de rociadores, ¿no? Es parte también de un sistema integrado de tuberías, válvulas y demás componentes, ¿sí? Estos son los componentes principales. El deflector, un elemento de actuación o el elemento térmico, el orificio de entrada y un taponcito acá en la entrada del orificio. ¿Ok? Hay algo bastante relevante que es el factor K. ¿Sí? Bueno, como casi todos manejan algo de hidráulica, cuando tiene un orificio siempre se considera una pequeña constante del orificio, ¿no? En este caso el K es el factor de descarga, el factor del orificio. Acá hay rociadores que son de K, bueno, normalmente para extinción se utilizan a partir de K5.6, ¿sí? De 5.6 en adelante, eso es para extinción. Como hablamos hace un momento, para sistemas de enfriamiento, por ejemplo, si el K es menor, bastante inferior, a veces es 0.8, 1 según el diseño, pero es un K bastante inferior. Me tocó el caso con un ingeniero que también se molestó porque él le quitó el elemento térmico rociador de 5.6 y lo puso para enfriamiento, ¿no? Agarró todo su rociador, le quitó el elemento térmico y puso para enfriar tanques de GLP, para enfriar. Entonces cuando le dije que no era correcto, me dijo, ¿por qué? Si le está cayendo agua. Como les comentaba hace un momento, uno, que el enfriamiento tiene que ser homogéneo, y dos, que justamente la cantidad de agua para enfriamiento no es la misma que la cantidad de agua para extinción.
Entonces tienen que saber diferenciar esos temas. También hay muchos casos, ¿no? El K dice, no, necesitaba separar más los rociadores y le puse un K 11.2, porque yo sé mucho de incendios y yo sé que con un K mayor puedo cubrir mayor área. ¿Sí? Las normas del FPA no dan la distancia de separación máxima de un 80. No, lo que te da el estándar de la NFPA es la cobertura máxima según el tipo de riesgo. Un 80 podría ser la distancia mínima entre rociadores, quizás, de estándar, un rociador de respuesta estándar y cobertura estándar. Una distancia mínima, porque si los juntas mucho, un rociador moja al otro y evita que se active, ¿no? Pero la cobertura, eso sí es en base al tipo de riesgo. Para oficinas, entendí hace un rato, dijo que también rociadores para oficinas, o sea, están propensos a rociadores en las computadoras, ¿no? En realidad, como hablábamos hace un momentito, estamos protegiendo la vida humana, ¿no? Entonces, en oficinas lo que prima es justamente la cantidad de personas que hay ahí, ¿no? Y bueno, ya de segundo plano puede ser proteger, pero claro, con agua no es que se proteja mucho, ¿no? Estás protegiendo la propagación y la vida de las personas. Entonces, en una oficina, si es un riesgo ligero, se considera en realidad. No es un riesgo muy elevado. Pero al mojar elementos eléctricos también se puede electrizar. Ese también es otro tema controversial, ¿no? En realidad, el rociador, hasta que se active, es cuando tienes un incendio ya formado, ya declarado. Entonces, todo lo que está ahí, los electricistas pueden dar fe de que ya se cortocircuitó, ya está desenergizado, ¿no? Ya es la chaqueta, ya es combustible, prácticamente. Entonces, el rociador se va a activar y va a caer sobre lo que está desenergizado. ¿Ok? Eso también es un mito por ahí que... No, ¿y por qué pones el rociador si está la luminaria? Se va a mojar. Dicen, no lo puedes, quita el rociador, ponlo a 5 metros. En el caso antiguo que no se usa eso, sino se usa un elemento no combustible, gas. Agentes limpios. Para ciertos ambientes sí es posible usar otro. O sea, el agua es un tipo de agente, ¿no? Hay cuartos eléctricos, data centers que no quieren tener agua ahí y colocan otro tipo de agente como gases, ¿no? Agentes limpios, el FM200, el ECARO, el NOVEC, etc. Desde el FM200 para las siguientes versiones no son tóxicos. Lo que era tóxico era el dióxido de carbono, que desplaza el oxígeno y si había alguien ahí ya pues no, ahí quedaba, porque no tiene oxígeno. Si se presentaban, por eso salió el FM200. Almacenes de documentos que son papel. Pero los data centers normalmente dan por la inversión. Depende. Pues puede ser que haya ahí, que haya justo. Piña, ¿no? ¿Para qué se metió el data center? Bueno, hay maneras. NFPA sigue recomendando agua, porque estadísticamente es un sistema más fiable. Cosas, no sé, de la nación o algo que lleva el documento que son de papel, desgraciadamente. Podrían utilizar otro tipo de agente, o agua nebulizada o agentes limpios, ¿no? También está permitido, pero estadísticamente un sistema de agua sigue siendo más eficiente. ¿Por qué? Porque mientras un sistema esté más... Pero ¿cuándo se malogra? Pero si se malogra, o sea, si se activa el rociador es porque ya tiene fuego, o sea, eso ya está quemado. Si se va a malograr es en caso de una activación o de un evento que no sea incendio, o sea que alguien le mete un golpe al rociador y pues, salga agua, ¿no? Para eso hay otros elementos que te permiten cubrirte, por ejemplo un sistema de preacción. Y ahí que hablan de tubería seca, ahí puedes tener una tubería seca y el rociador, y eso está amarrado a una válvula que se activa con el sistema de detección. Entonces recién cuando el detector se activa, esto se llena de agua y cuando el elemento térmico revienta, se activa y dispersa, ¿no? Pero es por fuego. Entonces, si eso ya está quemado, y no es que se active un rociador como en la película, que al toque uno juega y se activa todos los rociadores, no es así. Hay un área de diseño, cada rociador, como vamos a ver en un momento, tiene un elemento, una temperatura de activación y tiene un índice de tiempo de respuesta que es el RTI. Es bastante más complejo que eso, ¿no? Pero no es que se active y se activa después de varios minutos, cuando la temperatura llegue a 68, 79 grados en el techo. Y después de eso, unos 3 o 5 minutos más, depende de las condiciones en las que se encuentre. O sea, es bastante tiempo. Todos sus documentos importantes ya están chamuscados. Entonces, lo que va a evitar es la expansión del fuego, ¿no? Pero sí, en un caso de un incidente, que alguien manipule inadecuadamente o golpee, puede ser que moje, ¿no? Para eso sí hay otras maneras de evitarlo, ¿no? Sí es posible.
O lo otro, si tiene el capital, pues puede optar por un sistema con agente limpio que sí te cuesta, un ambiente como este te costará proteger tranquilamente más de $30.000, pero es agente limpio. Exacto, se puede segmentar de repente algo ya específico para proteger, ¿no? Polo químico, se usaba antiguamente sistemas fijos de polo químico hasta para cocinas, ¿no? Pero ya no es muy usado, tiene muchas restricciones. Ni para cocinas, en cocina ya se usa sistemas con acetato de potasio, ¿no? Ok, entonces regresamos a rociadores. Muy bien. ¿Qué nos quedamos? El K, ¿no? El K, como les comentaba, es relevante por la cantidad de agua que uno necesita aplicar, y eso es en base al riesgo, básicamente. Según el tipo de riesgo, con el estándar del NFPA-13 tenemos unas curvas de área de densidad. Entonces, eso nos da una referencia de la cantidad de agua que necesitamos aplicar. Mientras mayor es el riesgo, más agua voy a necesitar aplicar. La densidad de agua va a ser mayor, en proporción caudal y área. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me da el factor K. Aparte, también me permite calcular el caudal de un rociador. Muchas veces, no, el rociador te bota 10 galones por minuto. No, el rociador te bota 50. No, el rociador te da el caudal del coeficiente, el K, por la raíz cuadrada de la presión en PSI. Entonces, sí, es lo que no salió mal la impresión está mal. Ya ustedes saben, son ingenieros todos, ¿no? Es raíz cuadrada de la presión, ¿ok? Entonces, si tenemos un 5.6 y está 100 PSI, tenemos un solo rociador que bota 56 galones por minuto. ¿Ok? Como referencia. ¿Ok? Raíz cuadrada. Faltó la rayita. Acá la secretaria la ha borrado, el Codemo. Bien. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Quieren repetir algo más? ¿No? ¿Quieren aportar de repente alguna experiencia? No. Vamos avanzando. Entonces, un poquito rápido. Las tuberías, como les comentaba, muchos ítems de los estándares se repiten, ¿no? Hay ítems de la 13 que se repiten en la 14, que se repiten en la 24. Entonces, la 13 en sí es el estándar más completo. Es el estándar más robusto y más completo, que habla de muchos componentes, no solo de rociadores. Te habla de las tuberías, te habla de la soportería, te habla de los soportes antisísmicos, te habla de las juntas, te habla de muchos componentes en sí de la red de agua contra incendios. ¿Okay? Estas son las tuberías que mencionamos hace un momento, en el inicio de la charla. ¿Sí? Las conexiones también deben ser listadas y obedecer este artículo. Los tipos de uniones aceptadas son roscadas, soldadas y ranuradas. Como hablamos hace un momento, las conexiones soldadas ya no son muy usadas, han sido reemplazadas por las uniones mecánicas o ranuradas. ¿Sí? Las conexiones roscadas, normalmente el estándar te pide que sea de 2 pulgadas para abajo, ¿no? No rosques tubería de 3, 4 pulgadas, no es recomendable. ¿Sí? La soportería debe estar diseñada para que soporte 5 veces el peso de la tubería llena de agua, más 114 kilogramos. También la 13 es tan completa que en el anexo te da el peso de la tubería llena de agua. O sea, depende si es cédula 10 o cédula 40, depende del diámetro, y ya te da el peso por metro lineal, para que tengan una buena referencia. Eso también para los estructurales, en los almacenes, sobre todo a veces en los techos, para que consideren los factores de sobrecarga o la sobrecarga que implica la tubería de agua contra incendio, ¿no? También se ha visto algunos inconvenientes en estos casos. Sí, sobre todo los almacenes, porque quieren abaratar los techos siempre, ¿no? Las estructuras. ¿Ok? Es muy importante en realidad, retomando ese tema. Sí. ¿Por qué eso de 5 veces el peso de la tubería llena de agua? Eso es lo que te pide el estándar, que el soporte debe estar en esa capacidad de poder soportar, para que no colapse. Más el agua y 10%. Así es, más 114 kilogramos. El elemento que utilicen de soporte debe estar con esas características, debe tener esas características. ¿Ok? También muy importante, en este caso sanitarios y estructurales, es en los diseños, muchas veces la orientación de los ramales, la distribución de los rociadores va a estar amarrada a cómo lo sujetes, porque si uno hace una distribución bien bonita y al final no tienes dónde sujetarte, pues no vas a poner la tubería en el aire, ¿no?
Entonces, el tema del anclaje, los soportes, es bastante importante a considerar en la compatibilización de esas especialidades, ¿no? Como referencia he visto muchos problemas en almacenes, también se usan postensados, tienen que indicar cómo se ancla y de qué manera, eso va a ser bastante relevante en el diseño y en la instalación del sistema de rociadores, ¿ok? Esta es la distancia entre soportes, esta tablita, eso está en la NFPA 13. Toda esta información por si acaso la tienen en la nube, eso me confirmó la secretaria al inicio de la clase. Yo pensé que la iban a imprimir, pero lo tienen en internet, es lo que me han confirmado, ¿ok? Según el diámetro tienes una separación máxima entre los soportes, ¿sí? Estos son los tipos de soportes comúnmente utilizados. El tipo bota, el Clevis, con anillo ajustable. Y esto, así no lo crean, este es el soporte, la abrazadera para montantes para tuberías verticales. Entonces esto abraza el tubo y normalmente descansa en la misma losa. Entonces se ve que colocan todo tipo de soportes para tuberías verticales, no le meten un riel extrude, una tuerca con una abrazadera simple, pero el soporte adecuado y aprobado por norma es este de acá, ¿no? Coge toda la superficie, todo el perímetro de la tubería, lo presiona y descansa en la losa, ¿sí? Este tipo de abrazaderas normalmente son para elementos metálicos, ¿no? Para las vigas Y, las vigas H. Las vigas H, entonces en el ala que sobresale se coloca esa para no perforar y dañar el elemento estructural, ¿no? Ya todo eso, en realidad esto es bastante, como es un estándar de Estados Unidos, es bastante completo, te permite una funcionalidad con el resto de especialidades bastante considerable. ¿Sí? Soporte de ramales para los rociadores, para evitar los movimientos horizontales. ¿No? Esta es la distancia de los soportes colgantes terminales. Esto de acá, ¿no? ¿Cuánto se permite que sobresalga un ramal sin necesidad de colocarle un colgador? ¿Ok? Como le digo, esto es bastante completo. Soportes en los riser, ¿sí? La norma 2019. Bueno, el estándar ya sale un 2019. En realidad la 2019 ha reestructurado todo el estándar, se ha reordenado para una mejor aplicación. ¿No? ¿En castellano ya? No, en inglés. El tema, eso es algo bastante quizás importante de recalcar. El estándar la NFPA es en inglés y los términos son en inglés. Entonces, cuando uno usa la versión traducida, el término muchas veces cambia de concepto. Cambia el concepto de los términos. O sea, por ejemplo, standpipe en Estados Unidos, acá dice tubería vertical, entonces la tubería vertical, ¿no? El standpipe es toda la tubería principal, la alimentación horizontal o vertical. Hay un término de gabinete interior, dicen no, este gabinete interior es porque está dentro del recinto. Entonces, como lo pongo fuera, no es gabinete interior, no es ese término el adecuado. Gabinete interior es un gabinete montado en la línea de rociadores con un ramal superior a 2 pulgadas que se utiliza para barrido. Entonces son términos gringos, entonces hay que tratar de estudiar la terminología gringa para poder entenderlo y aplicarlo adecuadamente. Si no, estamos aplicando mal y diseñando mal. ¿Okay? Entonces, para todos nosotros en realidad podemos hacernos miembros en NFPA pagando un monto anual que no es muy elevado y tenemos acceso al comité. El comité de la NFPA tú le puedes hacer consultas y te contestan rápido. Entonces esa es la diferencia de estos señores de Gringolandia, ¿no? Le haces una consulta y ya tienes el sustento del comité, sobre todo si trabajas mucho con NFPA. Eso a mí me ha ayudado bastante, ¿no? Porque acá hay muchos semidioses y cuando tienen la razón, tienen la razón. Entonces empresas que ya tienen algunos años en el mercado y les gusta milonguear a los profesionales, ¿no? Pero bueno, no me están filmando, ¿no? Sí. Bueno, entonces eso es un respaldo bastante interesante. Pagas tu membresía y haces la consulta al comité, entonces tienes el respaldo del comité, o sea, eso discutiendo a veces con otro profesional. O sea, le digo, tú no le vas a decir a Dios cómo escribir la Biblia, ¿no? O sea, es así, esa es la justificación. Entonces es bastante relevante tener ese soporte. ¿Sí? Vamos avanzando para no. El soporte tipo trapecio, como les comento,
hasta los ángulos, las escuadras, las medidas de las platinas, está referenciado en el estándar de la 13. ¿Sí? Si tienes tanto de distancia y tanto de carga, te pide mínimo tales condiciones, tales características. ¿Ok? Está bastante completo. ¿Ok? Este es un soporte tipo trapecio, tienes un ángulo acá, varillas roscadas y acá es un C-clamp, ¿no? Sujetado a unas vigas H, por ejemplo. Las válvulas de control, ya hemos hablado bastante o algo considerable de las válvulas, ¿sí? También están, exacto.